¿Sabías que al final de la 19ª dinastía del Reino Nuevo Egipcio gobernó una mujer? Una de las pocas mujeres que llegó a ser faraón. Su nombre, Tausert. Si quieres saber su historia, quédate. Hola, bienvenidos y bienvenidas un vídeo más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y vamos a hablar de otra de las reinas faraón que hubo en el Antiguo Egipto, y es Tausert. Y es que sí, en el Antiguo Egipto tenemos pues unos pocos ejemplos de mujeres que llegaron a ser rey del Alto y el Bajo Egipto, faraón de Egipto. Hablábamos hace poquito de probablemente la más importante o famosa dentro de las mujeres faraón, que es Hatshepsut. Y Tausert reinó en la siguiente dinastía, Hatshepsut, en la 19, dentro también del Reino Nuevo. De hecho, Tausert va a ser la última gobernante de la dinastía 19 del Antiguo Egipto. Tras su reinado se va a dar algo similar a lo que podría ser una guerra civil, con lo cual Tausert acaba reinando en solitario como faraón apenas 2 años, con lo cual estamos en una época mucho más convulsa que la que le tocó vivir a Hatshepsut, que vivió una época pues mucho más esplendorosa y que reinó muchos más años. Algo curioso que me gustaría comentar de Hatshepsut también, que creo que no lo comentamos, siempre se le había atribuido tradicionalmente esa damnatio memoria que sufre, ese daño a la memoria, pues se le había atribuido a Tutmosis III, a su sobrino, hijastro y sucesor. Y eso, según las pruebas, los indicios más actuales, parecen no corresponder con ello. Con lo cual se entiende que esa damnatio viene un poco más atrás en el tiempo, con lo cual habría que buscar otro tipo de explicaciones, aunque evidentemente saber la explicación auténtica es muy complicado. Probablemente tiene que ver con temas más de sucesión, pues es posible, aunque sabemos que Hatshepsut sí tuvo una única hija, Neferurre o Neferurra. Esta hija pues parece ser que también fallece bastante pronto. ¿Pero qué pasa? Pues algo que puede ser posible y es curioso, es que es probable que lo que Hatshepsut hiciera sería inspirar a otras mujeres a querer ser faraón, y que es probable que el hecho de que Hatshepsut como mujer hubiese sido faraón estuviese inspirando a otras mujeres a querer tomar el mismo camino, y que eso atentase pues contra el poder masculino ante la convención de que siempre el faraón fuese masculino y la gran esposa real fuese femenino. Y quizás se dio algún hecho concreto pues entre los príncipes princesas que les tocaría gobernar, y por eso se le hace ese daño a la memoria. Puede ser, es una hipótesis más. Pero bueno, eso sería bonito, ¿no? Pensar que haya podido inspirar a más mujeres. Es admirable que una mujer como Hatshepsut se coronase rey del Alto y el Bajo Egipto cuando era algo destinado a los hombres. Y ¿qué es lo triste, qué es lo fuerte? Que una mujer necesitase hacer esas cosas, necesitase asociarse todo el rato a hombres, que sea tu padre, que sea tu hijo, que sea tu sobrino, para ir al poder. Para ejercer el poder por derecho propio, una mujer necesitaba hacer todas esas cosas, que luego en la historia se le ha tildado cosas horribles, vamos, que yo espero no oírlo, de listilla o no sé qué a Hatshepsut. Perdona, pero no. Es decir, y sí que es verdad que la sociedad egipcia era más igualitaria si lo comparamos con otras sociedades antiguas de la época, es decir, la mujer sí que estaba mucho mejor en general. Sabemos que la palabra una mujer valía lo mismo que la de un hombre ante la ley, que las mujeres se podían divorciar, podían heredar, que tenían una gran consideración. Es decir, la mujer en el Antiguo Egipto probablemente vivió de una forma un poco más igualitaria, evidentemente, a otras sociedades como la romana o la griega. Y evidentemente sí que es verdad que la sociedad egipcia es mucho de convenciones. La convención es que
faraón sea un hombre y la gran esposa real una mujer, si bien es cierto muchas veces la gran esposa real tiene prácticamente el mismo poder que el faraón en términos políticos, etcétera, pero sí que es verdad que la figura del faraón por convención pues era el hombre y la gran esposa real era la mujer. Pero en la historia hubo grandes mujeres, porque para mí son mucho más grandes, tienen muchísimo más mérito una mujer que se alza como faraón cuando no es lo normal. De hecho, de las 5 o 6 mujeres que tenemos de faraones en el Antiguo Egipto, fijaos en 3000 años de historia, la cantidad de hombres que ha habido, la gran mayoría, excepto igual Tauser, que gobernó muy poquito, o alguna otra, tenemos mujeres que han brillado para la historia, grandes mujeres, grandes reinas y rey, como lo queramos decir. Si comparamos con los hombres, por supuesto, ha habido también grandísimos faraones para recordar, Tutmosis III, Menhotep III, muchísimos, pero luego en 3000 años de historia ha habido muchísimos faraones que han pasado sin pena ni gloria. Con lo cual, la convención era como era, pero sí que es verdad que no podemos decir que era del todo igualitaria, puesto que la convención nos decía que normalmente el faraón tenía que ser un hombre. Y en estos casos maravillosos, pues la mujer fue una mujer que se nombró o se alzó como faraón, como rey del Alto y el Bajo Egipto. Y si de la dinastía 18 con Hatshepsut, la grandísima Hatshepsut, ahora nos vamos a la siguiente dinastía, la 19, unos años después, en la dinastía ramésida, pues nos vamos hasta Tausert. ¿Quién es Tausert? Pues Tausert, desde el reinado, bueno, Ramsés II fallece muy anciano, le sucede su hijo Meremtah. Este Meremtah, que es uno de los hijos que ya estaba por detrás, porque como fallece tan anciano, como hemos dicho otras veces, varios de sus hijos, incluidos los mayores, se van muriendo, con lo cual al final le acaba sucediendo Meremtah, que por cierto, cuando sube al trono es bastante mayor ya, y a Meremtah le va a suceder Amenemeses, que Amenemeses no está muy claro, tiene un reinado cortito, si sería hijo de Meremtah o nieto, o otro hijo de Ramsés II. Entonces, Amenemeses, que reina apenas unos 3-4 años, ahora sí que le va a suceder Seti II, que Seti II sí que sería hijo de Meremtah. Entonces, una de las grandes esposas que va a tener la consorte de Seti II va a ser Tausert, que Tausert no está claro si es también hija del propio Seti II y sería en este caso hermana o hermanastra de su marido Seti II, cosa que tampoco sería algo fuera de lo común, o no, o viene otra parte de la familia. Bueno, no está muy claro quién es su padre, podría ser también Seti, la cuestión es que se convierte en gran esposa real de Seti II. Seti II muere, ¿y qué pasa? ¿Quién hereda el trono? Pues hay un niño llamado Siptah, que Siptah no está muy claro si es hijo de Seti II o a lo mejor hijo de este Amenemeses. La cuestión es que este niño Siptah, que es un menor, que por cierto es un niño enfermizo, vamos, está enfermo, se sabe que tuvo una grave enfermedad, con lo cual este niño pues no estaba bien para reinar y mucho no iba a durar. ¿Qué pasa? Que aquí Tausert se nombra regente. Entonces un poco, quizás una historia similar nos empieza a recordar a Hatshepsut, que Hatshepsut, como sabemos, ella se convierte primero en regente de su sobrino y hijastro Tutmosis III, pero de hecho los años de reinado se empiezan a contar con Tutmosis III. Aunque realmente ella gobierna como faraón y cuando muere sigue solo Tutmosis III, ella empieza a contar los años desde Tutmosis. Por eso os digo, o sea, la cantidad de virguerías que una mujer muchas veces tenía que hacer para poder gobernar como rey de Alto y Bajo Egipto por derecho propio, cuando un varón muchas veces no tenía que hacer absolutamente nada más que nacer varón, sin ningún otro mérito. Por eso quizás esa damnatio que se le hace a Hatshepsut tiene más que ver con ese miedo quizás de algunos hombres de que a lo mejor si también las mujeres iban a entrar en la sucesión, pues les iban a quitar posibilidades. Quién sabe, no lo sabemos, pero puede ser una posibilidad. Bien, entonces Tausert se convierte en regente de este niño Siptah, este niño que está enfermo, tiene una enfermedad, es un niño débil. Aquí va a entrar también un personaje, aquí tema intrigas palaciegas, un personaje que es el canciller Bai, que también es un poco como que va a intentar extraer ostentando el poder. De hecho, se cree que a lo mejor tuvo algunas rencillas con la propia Tausert. La cuestión es que se sabe que el canciller Bai es asesinado en el año 5 del reinado de Siptah.
Siptah vive está 6 años en el gobierno, que esos 6 años realmente también está de regente Tauser. Y una vez que muere el niño, que muere Siptah, pues ya se va a quedar sola Tauser durante 2 años ya como reina faraón. Ya va a ser la única gobernante. Lo que pasa es que es una época muy turbulenta, va a haber muchísimas revueltas. De hecho, va a haber algo así como una guerra civil, lo tenemos en una estela en Aparición Elefantina. Y aquí va a entrar otro personaje que va a ser el siguiente rey, que es el que va a fundar la dinastía 20, que es Setnag, que va a venir del norte, que es un militar. Entonces, si decíamos esto de la sucesión entre los hombres y las mujeres, que es injusta, en realidad también es injusta porque los reyes normalmente siempre son hijos, también están dentro de la familia real. En realidad un campesino pues no iba a ser faraón. ¿Cómo nace la figura del rey del faraón normalmente? Pues del héroe, del guerrero. Entonces, hay un héroe y un guerrero que lucha, que gana, que unifica el Alto y el Bajo Egipto desde Narmer, o como luego va en el inicio de este reino nuevo son los Ahmósidas, y de ahí, de ese héroe, de ese unificador que se convierte en el rey, en el faraón, pues luego va a venir una dinastía que es su familia, y luego van a ser el hijo el que le va a ir sucediendo, hasta que esa dinastía, esa familia, las dinastías realmente son familias, se van extinguiendo, pues por falta de herederos o por otro tipo de problemas, y entonces normalmente se inicia una dinastía nueva. Que ¿cómo se inicia? Pues normalmente se inicia con un militar, alguien que tenga algún pues honor militar, etc. Y en este caso, si así habíamos empezado la 20, que ahora termina con Tauser, con los Ramessidas, recordemos Ramsés II, luego su hijo Seti I, que venían de esta familia militar del norte, pues ahora la 20 va a ser lo mismo. Este Setnag, que no está muy claro quiénes son sus padres, pero sí que se piensa que proviene de la extensísima familia ramésida. Es decir, esos más de 120 hijos que tuvo Ramsés II, pues por ahí esa familia pues se fue expandiendo. Entonces probablemente esté emparentado con algún miembro de la familia, y este militar Setnag es que es un poco como el enemigo de Tauser, es el que va a iniciar la siguiente dinastía, la 20, que ya va a ser la última del Reino Nuevo, antes del tercer periodo intermedio. En el Reino Nuevo luego vamos a tener a reyes tan famosos como Ramsés III, que os dejo por aquí la etiqueta. Hay un vídeo de la famosísima y súper interesante conspiración del harem, que se da en tiempos de Ramsés III, en la siguiente dinastía. Pues Tauser es una reina de la cual tampoco tenemos muchos más datos. Sabemos que se hace una tumba en el Valle de los Reyes, que es la KV14, que más tarde es usurpada, ¿sabéis por quién? Pues por Setnag, se la usurpa. De hecho, Setnag empieza a hacerse otra, la KV11, pero algún problema no la pudo acabar, entonces decide usurparle la tumba a Tauser, que es la KV14, y de hecho la amplía y es una de las más grandes, pero inicialmente esa tumba era la de la reina Tauser, en el Valle de los Reyes. ¿Y su momia dónde estaría? Pues al estar usurpada la tumba no se sabe con exactitud, aunque se piensa que es muy probable. No sé si recordáis cuando hablamos del escondrijo de Deir el-Bahari, el DB320, que por cierto os dejo por aquí el vídeo porque es una pasada, es mi descubrimiento favorito, ese escondrijo donde aparecen esa cantidad de momias reales que la encuentra la familia Abderrasul, etc. Pues ese escondite, el DB320, que por cierto hace poco he oído una noticia, hay un grupo español ahí trabajando, creo que es el C2 Luxor, que tienen algunas hipótesis sobre lo que pudo ser. De hecho, creen que a lo mejor, que no se sabe, es una hipótesis, igual no era simplemente un escondite, sino que quizás se construyó para la gran reina Ahmes Nefertari. Bueno, pues no se sabe, tendrán que continuar los estudios. Bien, pues este escondrijo de Deir el-Bahari, lo que venía a decir, no es el único, sitio donde se reubican momias reales. En la tumba de Amenhotep II hay otra reubicación donde aparecen algunas momias, como Setnag, Seti II, y aparece la de una mujer. Con lo cual esa momia de mujer se cree, aunque no se puede saber con exactitud, que podría ser la momia precisamente de Tausert. La usurpación, como sabemos, es algo común. Bueno, no solo porque igual Setnag en principio él se había hecho otra, pero como no acabó, pues decidió usurparle a Tauser la suya. Lo vemos también, como hemos hablado otras veces, por ejemplo en estatuas. Muchas veces un rey usurpaba una estatua de otro rey, lo que le hacía era cambiarle el cartucho, el nombre y listo. Un ejemplo de ello es la estatua mastodóntica enorme que está caída
de Ramsés II Sedente se cree que es posible que anteriormente fuese Amenhotep III y se la usurpó. Y hablando del templo del Ramesseum, Tauser también se empezó a construir un templo funerario, ella, de millones de años, cerca del Ramesseum, que quedó un poco incompleto, que lo estuvo excavando Petri y que, bueno, pues no sé si en un futuro podrá dar alguna otra pista. Durante el reinado de Tauser se producen unas expediciones a minas de turquesa en la zona del Sinaí y de Palestina, también vemos referencias a ella en algunos templos. Y también algo curioso es esta estatua de ella, que aparece en Heliópolis, creo que era, en la que vemos, es curioso, epítetos, es decir, títulos de ella, donde en algunos se la nombra en femenino y en otras en masculino. Esto nos recuerda algo también. Bueno, y hasta aquí este recorrido por esta reina, que se convierte también en reina faraón en el reino nuevo egipcio, después de Hatshepsut en la siguiente dinastía. Y bueno, una cosa curiosa que siempre pienso es que muchas veces los finales o principios de dinastías, reinas, eras, se dan precisamente con mujeres. Con Sobekneferu termina la dinastía 12, el reino medio. Luego el reino nuevo, realmente el primer faraón es Ahmose, un hombre, pero sabemos la importancia de las mujeres y de su madre Ahmose, etc., en esa batalla para expulsar a los Hyksos, ese renacimiento de Egipto, esa nueva unión de las dos tierras, ese nacimiento del reino nuevo, imperio nuevo. Tauser terminaría la 19, bueno, y luego ya si nos vamos a la época tolemaica, nos vamos a la última reina del antiguo Egipto, que sería Cleopatra VII, que por cierto este verano, en unos días, estaré en un sitio que tiene una pequeña conexión con Cleopatra, y os haré también un vídeo especial desde ahí, así que si no quieres perdértelo, suscríbete. Y nada, ya. Así que me despido hasta el próximo vídeo, que será muy pronto. Un beso fuerte a todos, nos vemos con más historias del antiguo Egipto.